Hoy día quiero repasar por enésima vez el tema del AQP. ¿Y por qué repasar? Porque seguro que ya me has visto en infinidad de videos hablar del AQP. Tú sabes que yo soy la creadora de ese método. Hace unos años yo he creado ese método justamente con la intención de que el estudiante pueda avanzar más rápido la tesis, pero ubicándose. Quiero que entiendas, no se trata de avanzar a la loca, se trata de avanzar a paso firme. Y lo que quiero justamente es que el alumno pueda entender lo que está haciendo. Ese es el punto clave. No se trata de como el alumno de pregrado, que tiene que avanzar a la loca porque el profesor ya te pidió el avance. Y como nadie entiende nada y el avance lo tiene que entregar mañana, hacen cualquier cosa con tal de entregar algo. ¿Sí? Eso es lo que no quiero. Por eso es que nuevamente te voy a explicar, pero quiero profundizar un poquito más respecto a la AQP. ¿Sí? Quiero profundizar un poquito, sobre todo por los errores que estoy encontrando en alumnos estudiantes. A ver, respecto a la dónde, tú sabes que la A, porque AQP, tú sabes que la A significa a dónde, ¿sí? A dónde vas a hacer el estudio. Y sobre esto tengo mucho que hablar, pero voy a tratar de, reducirlo lo más que pueda, porque yo siempre les sugiero a los estudiantes que se ubiquen en un lugar para hacer el estudio. O sea, tú puedes hacer tu estudio de repente en la empresa donde trabajas, o en el colegio en que trabajas, o en el hospital en el que estás, o en la municipalidad, no sé, en el lugar donde tú estés. ¿Por qué digo donde estés? Porque yo necesito, y tú también te vas a dar cuenta que sí, necesitas estar en el lugar que conoces. Porque si tú vas a trabajar dentro de una empresa, de un lugar con personas o con procesos o con lo que sea, pero tienes que saber, pues, esas personas quiénes son, tienes que conocerlas, ese proceso, esas máquinas. Se supone que tú tienes que saber. Entonces, no me puedes decir, yo voy a hacer el estudio todavía en una empresa que no sé, o que un amigo me va a prestar una empresa, o como hace unos días vi un alumno que me dijo, mi profesor me ha dicho que me olvide del lugar, porque eso todavía no lo va a ver. Y yo entre mí decía, ¿cómo que no lo vas a ver? Si el lugar es el punto 1, es el paso 1 por donde tienes que empezar. ¿Cómo vas a hacer todo un estudio, dime, sin haberte ubicado en un lugar específico? Si tú no trabajas, pues debes hacer tu estudio en el lugar donde trabajaste. De repente antes trabajaste en un lugar, conociste algo o alguien. De repente en el lugar donde estudias o estudiaste o en tu barrio, no sé, pero tiene que ser algo que tú conozcas. Por favor, entiéndeme, no puedes hacer un estudio en la empresa que tu amigo te dio o que el jefe tal te está prestando. No, si tú vas a ese lugar, obviamente no conoces nada. No conoces a la gente, los procesos, las máquinas, no conoces nada. Entonces, ¿cómo vas a ir a un lugar donde no tienes idea de lo que sucede? ¿Cómo vas a investigar algo en un lugar que no sabes qué es lo que pasa? ¿Sí? Por más que me digas, sí, que yo voy unos días, me entero, voy a preguntar. No, es muy distinto entrar a un lugar y preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? A que tú me digas, en este lugar pasa esto porque yo trabajo ahí, porque yo estoy ahí, porque yo soy parte de ellos. Ahora, yo también discrepo muchísimo con algunos profesores que incluso son de pregrado, que les obligan a los alumnos a que las tesis las deben hacer no en una empresa, sino en un consorcio de empresas, o en un distrito, o en un país. Dios mío. No se imaginan el problema para los estudiantes. A ver, ponte en su lugar, dime. Si tú quieres hacer un estudio en el que vas a tomar cuestionario a las personas, ¿cómo vas a hacer si tu profesor se enterca en que hagas en todas las empresas de Lima? ¿Tienes alguna forma, dime, de recorrer todas las empresas de la ciudad o la provincia en la que tú vives o del distrito? ¿Tienes alguna posibilidad de recorrer todas las empresas que hay ahí? Mira, acá por ejemplo Lima es muy grande. Si fuera otra provincia más pequeña, yo igual te diría, así me digas, esta es la provincia más pequeña, sigue siendo muy grande para que tú estés tocando las puertas
y preguntando, a ver, ¿quién me puede responder a este cuestionario, por favor? No, pues así no es. Si los profesores obligan a los alumnos a hacer eso, ¿sabes qué es lo que va a conseguir? O sea, tú, profesor que me estás escuchando, ¿sabes lo que vas a conseguir? Pues que te mientan. Que de repente el alumno terminó tomando el cuestionario a 10 de sus amigos o de sus vecinos y esos resultados los duplicó, los triplicó, y como tú querías 100, plum, te lo multiplicó por 10 y ya tienes. Ahí están tus 100 resultados, listo. ¿Y por qué hizo eso? Porque tú le exigiste que sea de 100 empresas o de todo el distrito o de todo el país. Estás obligando a que el alumno te mienta, ¿sí? Y nunca te olvides, no va a ser culpa del alumno, va a ser culpa tuya, porque lo estás obligando a tomar muchísimos cuestionarios a gente que ni conoce, que no tiene ni el más mínimo acceso, ¿sí? Entonces, ante eso yo siempre le digo, me acuerdo mucho de una alumna que estaba en una universidad de clase alta acá en Lima, haciendo un doctorado en educación, y el profesor se había empeñado, no era educación, era administración, perdón, y el profesor se había empeñado en que sea en todas las empresas, todas las MIPES de Lima. ¿Tú sabes tienes idea, sí, la más mínima idea de cuántas MIPES habrá en toda la ciudad de Lima? Lima, la capital del país, ¿tienes idea? Yo tampoco tengo idea, pero sí sé que son miles, por no decirte millones. Un estudiante podrá tener acceso a todas esas empresas. Obviamente no. Yo le sugerí, mira, ubícate en un distrito. Ya. Me acuerdo que ella estaba en un distrito pequeño. Ya. Ubícate en ese distrito. ¿Cuántas MIPES habrá en tu distrito? Yo creo que sí es más manejable. ¿Ya? Es más, ubícate, acuérdate de la sugerencia, ubícate en un distrito, pero ubícate en un rubro también. Ubícate en un rubro, o sea, no te vayas pues a todas las MIPES tampoco. Ubícate en un rubro, quizás sea el rubro de zapatos, un rubro de librería, no sé, el rubro que tú quieras. Pero si ya te ubicas, empresas de este rubro, de este tipo, y en este distrito ya achicaste, pues te das cuenta, ya achicaste la muestra. Entonces, eso sí es más manejable. O lo que también te sugiero, vete al centro de Lima o vete a cualquier lugar o a Gamarra, de repente aquí en Lima, y ubícate en una galería. Entra a cualquier galería. ¿Te imaginas cuántas MIPES hay en una galería? Más de 100. Ahí nomás, en una sola galería, ya tienes como 100 MIPES. Y todas son del mismo rubro. Lindo, ¿ves? Ahí nomás ya tienes todas las empresas que quiere tu profesor, ¿ya? Pero siempre yo digo, hay que tener criterio para exigir que el estudio se haga acá o se haga allá. O sea, tiene que tener una razón, todo tiene que tener un motivo. No es porque a mí se me antoje, ¿sí? Los alumnos no pueden llevarse la idea de que están haciendo lo que al profesor se le antoja. Porque los alumnos me dicen, el profesor quiere. Qué curioso, el alumno nunca me dice, el profesor dice. El profesor quiere, así me dice, quiere, eso de quiere es un antojo. ¿Te das cuenta? El alumno lo está tomando como que es un antojo del profesor. Y obviamente esa no es pues la idea, ¿no? Se supone que el alumno tiene que aprender lo que es, no lo que el profesor quiere, ¿ya? Pero bueno, esa es una salida que te he dado, pero nunca te olvides, ubícate lo más que puedas. Si tú eres de los profesionales que no trabaja con personas, de repente tú eres un economista y trabajas con una data del INEI que es a nivel nacional, lindo. Ahí sí trabajas a nivel nacional, por supuesto, porque no trabajas con las personas, pues. Trabajas con esa data del INEI y ahí están todos los miles de datos. Solamente tienes que extraer los datos que quieres. Ah, ya ves, ahí sí vale la pena. Ahí sí, me puedes decir yo trabajo a nivel nacional. No con personas, sino con la data. Si tú eres contador y me dices, sí, yo voy a trabajar con los documentos, bueno, y ese es otro problema que también les piden, no de una empresa, sino de 100, de 200. Haz lo que te acabo de decir. Ubícate en una galería y ahí tienes un montón de empresas del rubro similar, ¿ya? Pero ellos sí trabajan con documentos. Ahora, si tú eres un abogado
y trabajas con los expedientes. Acuérdate, tú como abogado tienes opciones. ¿Quieres trabajar con las personas, o sea, con los casos, que sería un caso? ¿O trabajas con los documentos? Generalmente trabajan con expedientes, ¿no? O sea, en el Poder Judicial, número tal, o en la Fiscalía, qué sé yo, hay documentos sobre los casos tales. Entonces, de repente tú quieres trabajar con documentos. Perfecto. Pero son documentos de esa fiscalía, de ese poder judicial, de ese lugar, ¿me entiendes? De ese sitio. Ahora, si no quieres trabajar con expedientes y tú me dices, yo quiero trabajar sobre la norma tal, la ley número tal que dice A y se hace B, ¿quieres trabajar con la ley? Entonces, sí es a nivel nacional, porque la ley pues funciona a nivel nacional. ¿Ves? Entonces, ¿el a dónde sería? Pues a nivel nacional. Pero, ¿me entiendes? Si tú vas a hacer un estudio a nivel nacional es porque no vas a trabajar con personas. Porque vas a trabajar con expedientes, con casos, ¿no es cierto? Pero no son con personas, ¿ya? Entonces, hasta ahí me estás entendiendo. Yo tengo casos también de alumnos que han hecho un estudio a nivel de Latinoamérica. Lindo. Pero no con personas, pues. ¿Ves? Trabajan con documentos, con datos que los otros países pueden alcanzarle, o datos que de repente están en internet, ¿no? Pero son datos, ¿ves? No son personas, ¿ok? Eso, por favor, te queda clarísimo para que te ubiques lo más que puedas, ¿ya? Yo tengo un alumno de economía que una vez quería hacer un estudio sobre el desarrollo económico de un distrito. Pero luego, ¿qué pasó? Que no había documentación. Porque tú no puedes ir pues a todas las personas del distrito a tocar las puertas a decir, ¿me puede usted responder este cuestionario? ¿Me puede responder? O sea, necesitas datos, ¿no? Todos los economistas trabajan con las datas, pues del INEI o de la Encuesta Nacional de Hogares, en fin. Pero resulta que sobre lo que quería no había información. Entonces tuvo que cambiar de tema o cambiar de distrito, porque sí había de otros distritos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, entonces el a dónde quiero que te quede clarísimo y no hagas, pues si tú eres profesor, no hagas como el profesor que mi alumna me dijo, ¿no? El profesor quiere que hagamos hasta el marco teórico, pero no quiere que nos metamos o nos preocupemos con la empresa, y que eso lo vamos a ver después. Ay, Dios mío, ¿después cuándo? No sé, cuando repita el curso otra vez. Bueno, entonces esa es la A de la dónde. Y otro problema por el que siempre todavía encuentro es con la Q. Acuérdate, la A es de la dónde. La Q, ¿quién es? Yo no sé por qué es tan difícil entender que tú puedes trabajar con personas si tu profesión obviamente lo amerita, o trabajas con documentos, o trabajas con animales, o trabajas con procesos, o trabajas con máquinas, con cosas, ¿me entiendes? La O. Esto o esto, pero tú eliges. Y tú eliges según tu profesión. Si tú eres un profesional de salud y me dices, sabes que para mí es muy difícil trabajar con los pacientes y menos con mis colegas, yo prefiero trabajar con las historias clínicas. Perfecto. ¿Con qué vas a trabajar? Con las historias clínicas. De los pacientes que se atendieron en tal fecha, en tal año, de tal enfermedad, en tal lugar, todos los detalles, pero trabajas con las historias clínicas de esos casos, ¿ves? Trabajas con documentos, ¿ok? ¿Cuál es tu único instrumento del cual vas a recolectar toda la información? Pues las historias clínicas. El único instrumento del cual vas a recolectar, ¿ya? Si tú me dices, mira, yo voy a trabajar con máquinas, yo soy ingeniero, yo trabajo con máquinas, pues muy bien, trabaja con las máquinas, ¿sí? Pero tienes que tener claro que el problema que estás buscando es de esas máquinas, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es por qué hay profesores que si están viendo que el alumno les dice que yo voy a trabajar con máquinas, al final les piden que hagan entrevistas a X personas. Yo digo, ¿y qué tiene que ver esas personas? Tú me has dicho que el problema es de estas máquinas.
tú vas a hacer el experimento con estas máquinas. Entonces dime, ¿qué tienen que ver esas otras personas? ¿Para qué entrevistas? ¿Para qué? Esas otras personas no son las del problema. El problema son de las máquinas. ¿Ok? El problema es de las máquinas. Y lo que tú vas a aplicar es algo a esas máquinas. ¿Ok? Pero no mezcles. Sin embargo, el alumno suele no mezclar. ¿Quién insiste que mezclen? Los profesores. Y discúlpame que otra vez fastidia a los profesores, pero es que es cierto. Yo veo muchos estudios en los que el alumno dice claramente que va a trabajar, supongamos, los estudiantes de quinto de media del colegio tal. El problema, rendimiento académico, de esos estudiantes es el problema de rendimiento académico, ¿no es cierto? De ellos. ¿A quiénes vas a aplicar los cuestionarios? Pues tiene que ser a ellos, ¿no? Es obvio. Si el problema son estas personas, pues es a esas personas a quienes yo tengo que evaluar, tomar cuestionarios, lo que sea, pero a esas personas, a esas personas. Pero sin embargo, los profesores insisten que de pasadita le hagan una entrevista al director del colegio, que de pasadita. ¿Por qué de pasadita? ¿Por qué? O sea, si yo voy a hacer mi estudio con este grupo de personas, mis variables son de estas personas, el problema es de estas personas, yo voy a evaluar a estas personas, ¿por qué tengo que meter a otro grupo de personas que no son los directamente afectados? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que entrevistar al director? ¿Qué me va a decir el director? ¿Qué me va a decir? Ay, que los estudiantes no rinden, pues, porque están todo el día con el celular. ¿Me dijo algo nuevo? O sea, esa entrevista que le hice yo al director, ¿me sirve de algo en mis resultados? ¿Hay algo acá que se mejore por la entrevista que le dije a ese señor? Es como que tú me digas, yo voy a hacer este estudio, el estudiante de quinto y media por rendimiento académico, y me han mandado a que lo entreviste a, no sé, pues al ministro de Educación. Mi pregunta es, ¿para qué? Dame un por qué y un para qué. ¿Por qué al ministro? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a él? Ah, no, porque él es el que sabe más. Y tú lo dices. ¿Y ahora para qué? ¿Para qué? Dame una razón por la cual lo que me diga el ministro de Educación mejorará mi estudio. Si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Con esta entrevista, lo que me diga esta persona va a replantear todo mi estudio y va a ser lo máximo, mi tesis se va por los cielos. Si me dices eso, yo te creeré. Pero no es así, pues. No es así. Igual cuando entrevistas a uno de los padres de familia de estos chicos que tienen rendimiento bajo, ¿qué crees que te va a decir los padres? ¿Qué te van a decir? El profesor tiene la culpa, pues, porque no enseñan adecuadamente. El director tiene la culpa, pues. El ministro tiene la culpa. ¿Cuándo has visto tú un padre de familia que te diga, bueno, si en realidad si mi hijo tiene mal rendimiento es por mi culpa, porque yo no? ¿Cuándo has escuchado a un profesor que le haces una entrevista y te diga, bueno, en realidad sí, pues los chicos tienen bajo rendimiento porque yo no les enseño bien? ¿Cuándo has visto un director del colegio que te diga, bueno, si mis alumnos tienen bajo rendimiento, en realidad es porque yo no hago buena gestión? Es más probable que le eche la culpa. Lo que pasa es que la UGEL dice tal, lo que pasa es que no tenemos recursos, lo que pasa es esto, lo que pasa es aquello. O sea, ¿qué está haciendo? Buscando culpables afuera. Y dime, en mi estudio, ¿hay algo bueno? ¿Me mejora mis resultados? Con esta entrevista que le hice a este señor que simplemente le echó la culpa a todo el mundo, ¿mejora mis resultados? No sé. Yo de verdad te digo, y te digo con mucha sinceridad, pierdes el tiempo. Si tú estás haciendo esas entrevistas aparte, yo me imagino que porque el profesor, insisto, te dijo, bueno, si tú haces lo que el profe quiere, bueno, lo harás. Pero yo te sugiero que esa entrevista la tengas ahí como quien está con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Como quien la pone solamente para que el profesor me ponga la nota y apenas el profesor ya te aprueba, lo sacas, ¿no?
Sí, porque hay cositas que no entran en un estudio, ¿ya? No entran. O sea, no te vayas a otra cosa. Este es el grupo de gente que tú me has dicho que tiene ese problema. Y es obvio que a esas personas les tienes que evaluar las variables, no a otros, ¿ya? Y el problema. A, Q, P, acuérdate, la A de a dónde, la Q con quiénes o con qué, y la P es el problema. El problema es otro problema. Ayer nomás estuve preparando a una chica que va a sustentar hoy día, no me equivoco. Yo veo su tesis y le digo, ¿y cuál es el problema? Y me dice, se queda como una interrogación bien grande en su cabeza. ¿Cómo que cuál es el problema? O sea, esta chica es de comunicación, está, bueno, ha hecho un estudio sobre una película, ¿no? O sea, el estudio es muy bonito, muy interesante, yo no digo que no, pero cuando le pregunto cuál es el problema del que parte, no le encuentra. No hay problema. Y siempre les pregunto esto y la respuesta es la misma, ¿no? Me explican lo que quieren hacer. Pero fíjate, yo te pregunto, ¿cuál es el problema? Y me dicen lo que quieren hacer. ¿Te das cuenta? O sea, te pregunto A y me respondes B, ¿no? Y me dices, no, es que lo que yo quiero hacer es tal, tal, tal. Yo no te he preguntado lo que quieres hacer. Yo te he preguntado cuál es el problema que has encontrado. No hay problema. El problema es que no hay problema. No puede ser, pues. No. Entonces hemos tenido que hacer un reajuste ahí para poder hacerle entender. O sea, si tú quieres estudiar esto, me imagino que el problema es porque nadie lo ha estudiado, ¿no? Sí, me dice, se ha estudiado poco. Ese es el problema, pues entonces. ¿De qué problema partes? De que esto que tú estás haciendo, este estudio que quieres hacer de esta película, nadie lo ha estudiado o se ha estudiado muy poco. Ya, ese es el problema. Entonces partes de ese problema, ¿ves? Entonces me dices, en este lugar o en este país, en esta ciudad, la película tal, el problema que tiene la película es que no se ha estudiado a fondo el estilo del director. ¿Te das cuenta? Ya te ubicaste en un problema. ¿Ya? Ya te ubicaste. Pero acuérdate, tiene que haber un problema. La cosa no es tan simple como, a ver, yo te pongo un ejemplo. Yo me voy a un colegio, cojo, mejor dicho, a los chicos de quinto de media y les tomo un test de agresividad. Ya, listo. Mira lo que he hecho. O sea, yo como psicóloga me voy a un colegio X que no conozco, agarro a los chicos de quinto de media y les tomo un test para medir sus niveles de agresividad. Ya, listo, ya hice mi tesis. Ahora, si en la sustentación me encuentro con alguien tan pesado como yo y le comienzo a preguntar, ¿no? ¿Y de dónde saca usted que estos chicos son agresivos? Porque mira la QP, ¿no? ¿A dónde? En este colegio. ¿Quiénes? Los estudiantes de quinto y media. ¿Qué problema tienen? Agresividad o conductas agresivas. Pregunta del millón. ¿De dónde saca usted que estos chicos tienen conductas agresivas? ¿Por qué? Porque no puedes diagnosticar. O sea, tú no puedes ir a un lugar y decir, el problema de estas personas es tal. Yo me voy a una empresa, los trabajadores no tienen un desempeño bajo. La gente acá está desmotivada. O sea, pero ¿de dónde sacas eso? Eso salió, o sea, ese problema que tú dices ha tenido que salir de algo que has observado, ¿sí? Nunca te olvides de esto. Ese problema que tú me estás diciendo ahora es producto de algo que has observado. O sea, yo me fui a ese colegio y he visto que esos chicos de quinto de media se golpean, se maltratan, se quitan, se insultan, se quitan las cosas, se ponen apodos. Esos que son conductas agresivas, ¿ok? Por eso les he tomado ese test. ¿Me entendiste ahora? He visto qué cosa, que hacen esto. Por eso yo pienso, mi hipótesis,
¿Cuál es mi hipótesis? Que estos chicos tienen conductas agresivas. Ah, entonces como yo creo que tienen conductas agresivas, por eso voy, hago el estudio y les tomo el test. Y ahí me va a decir si de verdad tienen o no conductas agresivas. ¿Me estás entendiendo, verdad? Igualmente, me voy a una empresa. Veo a los trabajadores. Ah, estos trabajadores están desmotivados. ¿Cómo así? ¿De dónde te salió la idea de que estos están desmotivados? Porque he observado que llegan tarde, que se van temprano, que no cumplen, que hacen esto, tal. Hacen todo esto, por eso es que yo creo mi hipótesis que están desmotivados. Por eso es que hago mi estudio y tomo mis cuestionarios, mis test para demostrar si están o no desmotivados. ¿Ok? Así se hace, ¿ya? Así se hace. Espero que me hayas entendido. Que tú no puedes decir simplemente el problema de esta gente es tal cosa. Cuando hagas el planteamiento del problema, o sea, cuando redactes, tienes que decirme lo que has observado. Recuerda, paso 1, uno siempre observa. ¿Ya? Entonces yo me voy, por decirte, no sé, al mercado y veo que la gente que vende, los vendedores están muy ansiosos, están asustados porque los precios suben, bajan, están pendientes de que si el dólar subió o bajó. Entonces veo que se están escondiendo su mercadería porque dicen el dólar va a subir, hay que guardar las cosas. Eso es lo que yo veo. Entonces, por eso, por lo que he visto, lanzo mi hipótesis. ¿De acuerdo? 1, ojito. 2, lo que yo creo que es. O sea, yo veo que los comerciantes están haciendo eso, entonces yo lanzo mi hipótesis y digo, uy, ¿qué va a pasar acá? Están escondiendo mercadería. Ajá. ¿Por qué será? Lanzo mi hipótesis. ¿Ves? O sea, no es tan difícil, ¿te das cuenta? No es difícil. Simplemente lo que quiero es que entiendas bien qué cosa es la A, qué cosa es la Q y qué cosa es la P. Si tú tienes claro el AQP, te lo he dicho un montón de veces, recién avanzas. Pero si todavía le estás dando vueltas al tema, que no entiendes todavía cuál es el problema, quédate ahí. Quédate, no avances hasta que tu AQP no esté claro. ¿Ya? Créeme, si esto no está claro, en el camino por gusto avanzas porque vas a tener que retroceder otra vez. Retrocedes otra vez porque las cosas no las viste claras. ¿Ya? Pero para que todo esto suceda, pues simplemente has tenido tú que estar en ese lugar para poder observar. Porque si tú me dices, yo no trabajo en esa empresa, yo no conozco a nadie, entonces ¿qué has observado? No, es que a mí me han dicho. Por ejemplo, en psicología, costumbre tienen los profesores de decir a los chicos que vayan a tomar los test. Entonces ya yo tengo acá un test de agresividad, toma, anda, toma los test. Eso obliga a que el estudiante se vaya a cualquier parte y tome los test así, a la deriva. ¿Ves? Y entonces cuando tú vas a redactar el planteamiento del problema, te das con la sorpresa que pones. Ah, sí, que los alumnos son agresivos. Viene el profesor bueno, y te va a decir, uy, ¿y esto dónde salió? Tenías que decirme lo que comúnmente nosotros conocemos como síntomas, ¿no? Sino que yo no uso esa palabra de síntomas porque suena a salud, ¿no? Suena a enfermedad. Pero eso de síntomas se refiere a cuáles son las cosas que tú has visto, motivo por el cual concluyes que el problema es este. Ah, yo he visto que hacen esto, tal. Ah, por eso dices que ese es el problema. Ah, ya te entiendo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces, lo más importante, o ya para cerrar esta parte que te estoy contando, es, por favor, pon los pies en la tierra. Tienes que hacer un estudio que tú puedas, que tú quieras, obviamente. O sea, el tema tiene que ser que tú quieras, que te guste. Pero cuando te digo que pongas los pies en la tierra, me refiero, aterriza haciendo lo que puedas. No lo que quieres, porque uno quiere muchas cosas. A veces cuando uno es joven, pues tiene, sí, yo quiero mover el cielo, quiero solucionar todos los problemas del mundo. Aterriza, ¿ya? Dime con sinceridad, ¿tú quieres hacer este estudio? ¿Conoces, por ejemplo, los que van a hacer experimentos?
Yo me imagino que tú conoces este experimento que vas a hacer, ¿no es cierto? Conoces. ¿Quieres hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Tienes las condiciones? No sé si se necesita tiempo, dinero, no sé, o algún permiso adicional. ¿Cuentas con eso? Si tienes esos requisitos, pues vamos, te felicito porque hagas el experimento. Pero no sueñes con que yo quiero, por ejemplo, hay profesores que me dicen, yo quiero aplicar estrategias metodológicas para que mis alumnos aprendan. Estrategias metodológicas, está volando. ¿Cuántas estrategias metodológicas hay? ¿Cuántas? ¿Quieres aplicar todas? ¿Quieres aplicar una? O sea, piénsalo, ¿no? Por eso repito, pon los pies en la tierra y dime con sinceridad, ¿quieres aplicar todas las estrategias metodológicas que existen? ¿Quieres aplicar una? ¿Cuánto tiempo cuentas para hacer este estudio? ¿Cuánto tiempo cuentas? No va a ser como el chico de ayer me llama y me dice, a mi chica la llama y le dice, yo que necesito hacer tal cosa. ¿Y para cuándo? Para mañana. No, pues no. Acuérdate que hay que separar cita con anticipación. Así que yo siempre los invito a que separes tu cita con anticipación. Cuando digo anticipación, pues siquiera una semana, ¿ya? Porque la agenda, se llena bastante rápido. Entonces, si tú necesitas ayuda, ya sea de repente tienes mis libros, de repente tienes un curso virtual, o quizá no, y tú quieres de frente alguna asesoría personalizada, pues te comunicas con las chicas de mi equipo para que te separen una cita, ¿ya? O si tú quieres de repente asistir a mis talleres presenciales que hago, por ejemplo, ahora yo el 20 de julio voy a hacer un taller presencial aquí en Lima. Así que si ves este video antes de esa fecha, pues tienes la invitación abierta. Si lo ves después de esa fecha, igual comunícate con las chicas de mi equipo para que te den la próxima fecha. Así que si estás en Lima, aprovecha, ven acá, mira, esta es mi oficina, yo estoy aquí en Magdalena, acá te vamos a recibir con mucho cariño, porque sé que la parte presencial siempre es bonita, ¿no? A mí me gusta mucho la parte presencial para poder conocerte, para que me expliques, para que me cuentes todo lo que te ha pasado con esta tesis. Tú sabes que cuando uno está muy estresado siempre quiere que alguien lo escuche. Y bueno, quizás por lo que soy psicóloga sea que me gusta escuchar. Pero vamos, date un saltito si es que estás en Lima. El 20 de julio yo voy a estar acá en Lima, ¿ya? Así que espero que te haya servido lo que te he contado y espero también que lo utilices, por favor, ¿ya? Y coméntalo con otros compañeros tuyos para que todos aprendan igual que tú. Así que bueno, me despido. Tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez. Ya tienes todos los servicios que brindo, así que bueno, espero poderte ayudar cuando tú lo desees. Gracias.